Yo veo más esta reunión como algo de carácter organizativo, porque mañana vamos a tener una concentración abierta, donde vamos a hablar de las propuestas para el Casanare desde la agenda legislativa que hemos estado conversando con Danilo, también lo que nosotros hemos visto, pues se comprometió el presidente Gustavo Petro, que nos han comentado muchos de ustedes, y también las propuestas de reformas que queremos explicar a fondo, además de hablar de la coyuntura política, dado que nuestro presidente se encuentra en una reunión muy importante que se lleva a cabo el 3 de febrero con el presidente Donald Trump, y de eso depende mucha parte de las elecciones del país. Entonces yo preferiría dejar esos temas de programa y de fondo para mañana, para no repetir aquí, y mañana volver a repetir otra vez. Y más bien dediquémonos a hablar de la tarea que tenemos. Bueno, ustedes saben, vamos a hablar de la organización, de lo que tenemos que hacer. Yo vengo de recorrer el país. Este año iniciamos el 11 de enero en Bogotá, ustedes pudieron ver, e iniciamos una gira intensa por todo el país, y he percibido el alcance que tiene el pacto histórico en la gente. El pacto histórico está en el corazón de la gente. Ahorita me venía a montar en el avión y se me acercó una persona en común: Carolina, quiero apoyarte, ¿dónde hay que votar? Pacto histórico. Esa gente no tiene en su mente discusiones internas de nada, que si era del partido tal, disputas internas, no. Aquí hay un proyecto político que está en el corazón de la gente, y yo estoy segura que si Gustavo Petro sacó 55.000 votos en el 2022, hoy son más. Hoy son más. Y hoy y con esos 55.000 votos más otros, nosotros tenemos perfectamente una Cámara de Representantes por primera vez. Pero quiero señalar algunos asuntos que he vivido, porque esto no lo entiende alguna dirigencia y alguna gente del pacto histórico. Hay gente votando varias bandas. Hay gente votando varias bandas. Nosotros hemos lanzado la campaña Vote 3 veces Pacto, porque tenemos la convicción que hoy pacto es lo que la gente vota. Pero hay gente equivocada. Y ojo que cuando uno como dirigente se equivoca y juega varias bandas, todo se sabe en la política. Todo se sabe, porque en la urna, el 8 de marzo, vamos a ver el contraste de los votos de Cámara con los del Senado y con los de Presidencia. Y no se le puede hacer ese daño al pueblo. Porque hoy que justamente tenemos la oportunidad de ganar con ese proyecto político de pacto histórico, cualquier desvarío y cualquier confusión no es un daño al pueblo. Y lo más importante que tiene un dirigente político es la coherencia y la credibilidad. Porque esto no se acaba el 8 de marzo. En las elecciones territoriales les cobran. Les cobran porque todo se sabe en política, todo se sabe. Y quiero hacer ese llamado porque eso no ocurre solo en Casanare. La dirigencia cree que es dueña de los votos de la gente. La gente de pronto se rebota. Y hoy la gente quiere votar es por el pacto. Si el dirigente cogió para donde no fue, está alejado del tren de la historia. Hoy el tren de la historia es un proyecto llamado pacto. Si cogió para donde no es, va a quedar marginado, va a quedar por fuera de lo que está en el corazón del Casanare, y va a ser responsable de restarle posibilidades competitivas, porque es que aquí la discusión es menor, acá son dos curules. Aquí estamos discutiendo con el Partido Liberal y el Centro Democrático. No nos podemos equivocar en eso. Aquí no nos cabe una división. Si el problema es que yo no creo en los que están en la lista, en Linivel, Danilo y Carolina, pues luego nos aprietan. Pero es mejor discutir después de un triunfo, después de una derrota, por una división que es absolutamente contraria al curso de lo que está entendiendo la gente en las calles. Entonces, ese es un llamado, porque no es un llamado solo a ustedes, está pasando en todo el país. Aquí en este país no ha habido nada más democrático que la consulta del pacto. Dígame en qué otro partido político llevó a las urnas y sometió a las urnas todos sus representantes para que el pueblo definiera. Claro que hubo maquinaria, es una democracia imperfecta. Y eso hay que mejorarlo, es parte de la democracia. En la democracia en nuestro país hay compra de votos, hay maquinaria,
no escapamos a eso, pero es lo más democrático que hay. Es lo más democrático que hay. Y si no somos capaces de aceptar los resultados de lo más democrático que hay, vamos a retroceder políticamente. Porque aquí hicimos un esfuerzo enorme para superar el bolígrafo, para superar una mentalidad trazada que dice que la dirigencia manda al pueblo. No, señor, el pueblo manda a la dirigencia. La dirigencia tiene que obedecer. Y si la dirigencia se equivoca, el pueblo los desautoriza. Si no los desautoriza el 8, los desautorizan en las elecciones regionales. Entonces aquí el pueblo votó con dificultades, con las dificultades culturales de la democracia, y dio que Danilo era el más votado, Claudi era la segunda. Tenemos que aprender a ser demócratas. Tenemos que aprender a ser demócratas y reconocer que es lo más democrático que hay en este momento. Primera consideración y reflexión para ustedes y para el segundo país, y para todo el país, porque sé que están grabando. Yo insisto, yo pensé que era una reunión más de carácter organizativo interno, pero bueno, esto es un asunto público y privado que se puede discutir. Segundo elemento, la importancia del Congreso de la República. Colombia es un régimen presidencialista. El pueblo ve al presidente, no ve al Congreso. Y el Congreso tiene mucho poder. Está absolutamente claro que esa corporación fue utilizada para destruir al presidente Gustavo Petro. Desde esa corporación torpedearon el proyecto del cambio en Colombia. Y eso hay que explicárselo a la gente. Por eso no es válido que haya gente jugando varias bandas, porque estamos arriesgando algo muy grande. Aquí no podemos arriesgar la mayoría constitucional. De cuentas a Danilo que al Centro Democrático o al Partido Liberal. No nos equivoquemos en eso, porque aquí cuando elijamos la bancada mayoritaria, que se elige el 8, porque el 8 son las elecciones del Congreso, no de la presidencia, y si somos derrotados en el Congreso nos derrotan a la presidencia. Hay que entender eso. Tenemos un debate para la presidencia. El debate es que estamos pendientes de un resultado del Consejo Nacional Electoral que tiene en vilo la participación de nuestro candidato Iván Cepeda el 8 de marzo. Cuando Iván Cepeda y yo participamos en la consulta, participamos los dos por el Polo Democrático, es una consulta partidista, y fue absolutamente claro en los documentos radicados en el Consejo Nacional Electoral que era una consulta para elegir un precandidato, para luego ir a un frente amplio. Lo repetimos hasta la saciedad y así se radicó, y no es cierto, de acuerdo a la Constitución y a las leyes electorales de Colombia, que un candidato no pueda participar en dos consultas en el mismo certamen electoral. Eso es mentira, eso es falso. Eso no está prohibido en ninguna parte, y fue muy claro esa postura, y esperamos que se respeten los derechos políticos para que Iván Cepeda pueda participar en la consulta del 8 de marzo. En caso de que eso no se diera, igual vamos a ganar en primera vuelta. ¡Que viva el pacto! ¡Que viva! ¡Que viva Carolina! Pero el primer pulso que libramos es el 8 de marzo. Ojo que ese es el primer pulso. Y el pulso acá es Centro Democrático, Partido Verde, Partido Liberal, la Fuerza Popular, Partido Histórico, Cambio Radical, que somos nosotros. Ese es el pulso, no nos equivoquemos en eso, no nos equivoquemos en eso, por favor, porque a nosotros nos van a medir por el número de curules que obtengamos en las cámaras y en los senados, o a quién le vamos a reclamar por las horas del Casanar entonces, si diluimos la votación y perdemos. Quiero repetir mucho eso porque me preocupa que en todo el país se está diluyendo la batalla más importante, que es por el Congreso de la República. Si perdemos el Congreso no hay cambio en Colombia, paralizan el cambio en Colombia. Y ahí entonces el llamado es, yo le había dicho a Danilo, me voy para el Casanare, porque tengo una gratitud enorme con esta tierra, porque me apoyó y me respaldó. Tengo gratitud por ustedes, los jóvenes que tuvieron confianza, y quiero poner ese respaldo al servicio
del pacto histórico y el 8 de marzo. Y le dije a Danilo, pues en reuniones entre nosotros, pues bueno, ya nos toca hablar es hacia afuera. Hay que buscar los 50.000 y los que están en el closet, que yo sé que son muchos más, para que vayan y depositen el voto, pacto, y están ahí. Necesitamos hacia afuera, necesitamos desatar, tenemos 5 semanas para hacer una campaña hacia afuera. No tenemos tiempo para reuniones de disputas políticas intestinas y chiquitas, de celos políticos, a veces algunas discusiones, que se pone la foto del uno, que si pone la foto del otro, que tengo que aparecer yo, que me vean, eso no es importante. Pongamos la foto del que más votos saque. Si la foto de Carolina sirve para que convoque una gente, si sirve la de este, pues se pone. Pero esas discusiones son menores. Yo he visto destruir proyectos políticos por emociones muy chiquitas, de mezquindad, de envidia, de celo. Es muy chiquito frente a lo que está en juego. Lo que está en juego es muy grande. El país puede retroceder, compañeros y compañeras, puede retroceder, y eso implica que no tengamos derecho ni a reunirnos como estamos hoy. Cuando uno entiende la dimensión política e histórica en la que está, cesan los egos chiquitos y las peleas chiquitas. Que Carolina, ¿por qué? Que no era una persona conocida a la izquierda, que por qué está ahí más que yo llevaba muchos, eso no importa. Ahora ya lo que importa es que nosotros podamos persuadir al pueblo del Casanare, que yo siento que está mamada del centro democrático, de la derecha, del uribismo. Para que vote por el pacto y después apretamos a Danilo. Si Danilo incumple, pues le hacemos rendición de cuentas y cogemos a la bancada y le hacemos entonces un proceso de rendición de cuentas a Danilo, a todos los candidatos al Senado, a la Cámara, porque claro que la base ha sido abandonada, eso es verdad, porque tampoco hemos tenido un partido político, hemos tenido personerías jurídicas, pero partido no ha habido, no ha habido un proceso político con la base permanente, no lo hay. Por eso nos toca constituirnos como tendencia, eso es una discusión, y yo he llamado a la tendencia, a la gente que nos ha apoyado. Nuestra labor hoy es el triunfo del 8 y la primera vuelta con Iván Cepeda. Y luego vamos a discutir la organización del partido movimiento, porque no puede seguir siendo un asunto burocrático bogotano. Y esa es otra discusión que tenemos que dar, pero la tarea hoy, y uno tiene que saber en qué momento dan las discusiones, la tarea hoy es el triunfo, porque nos llama algo superior a esa discusión en este momento. Y ese es lo que vamos a hacer. ¿Qué entonces tenemos que hacer? Explicarle al pueblo del Casanare por qué el Congreso es importante. Mañana vamos a trabajar con una rueda de prensa. Claro, la prensa nos sirve más la radio porque ahí vamos de manera directa. La prensa escrita nos filtra, pero necesitamos que nos escuche el Casanare para poder hablar del problema de la agroindustria, de la reforma agraria en el Casanare, de la construcción de vías, de los problemas del Casanare y las promesas y compromisos desde la bancada legislativa en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas para la región, en materia de salud, de educación. Eso es lo primero que vamos a hacer. Luego nos vamos a la calle a volantear. Nos toca activar un casa a casa. La campaña más eficaz en el mundo es la casa. Porque en la casa está el hogar, ahí es donde tú entregas el periódico, la gente se sienta, discute, ahí es la campaña más poderosa. El voz a voz y el casa a casa supera el billete, porque esta gente está moviendo billete. Y aquí sí que se mueve billete, desde otras listas a la Cámara, al Senado de la República, hay coacción burocrática, eso lo juegan duro, eso lo supera una convicción, un trabajo dedicado de 5 semanas que tenemos que organizar, que nos faltan materiales, sí, estamos haciendo grandes esfuerzos. Tenemos problemas de la financiación, que no voy a comentar aquí, pero tenemos que resolverlos, del centralismo de Bogotá, y tenemos que resolverlos porque necesitamos materiales de trabajo, porque nosotros no estamos diciendo que necesitemos plata para comprar votos, nosotros no necesitamos comprar votos. Nosotros lo que necesitamos es que los 55.000, que yo creo que ya son 100.000, sepan
cómo es que van y votan por nosotros. Darles a conocer. Y luego terminaremos con una concentración como preludio al respaldo de nuestro presidente, que está en Estados Unidos, viajando hacia los Estados Unidos. Vamos a hablar de las reformas mañana, a explicar a fondo para que entendamos con una transmisión que nos permita llegarle a mucha más gente, porque esto no lo resolvemos solo en reuniones entre nosotros, y que nos dé un impulso para nuestra lista la Cámara, el Senado y el triunfo en primera vuelta Iván Cepeda. Entonces yo les agradezco. Mucha gratitud con el Casanare. Tengo mucha gratitud con Yopal por el apoyo que me brindó, y hoy los invito que eso lo volquemos en apoyo hacia el pacto histórico, siendo leal al pueblo. Saludamos de una manera muy especial al doctor César Díaz, del Pacto Histórico, candidato número aquí 102 en el Meta, que está por acá, por ahí. Ha venido a saludarla también, doctora. Bueno, nos disculpan, nos toca salir. A los medios de comunicación les agradecemos, realmente no habíamos hecho esta invitación, pero muchas gracias. Amigos, un aplauso para irnos, un aplauso.